En el caso de Europa es 1 de cada 18 y se estima que en los países de recursos bajos y medios como son el Ecuador, puede llegar a ser 1 de cada 5. Dentro de estos contaminados, quiere decir en el caso de Estados Unidos, el 4% y en países bajos de recursos medios y bajos llega a ser hasta el 20%, se estima que 1 de cada 9 de esas personas fallece. Entonces son números importantes, por eso es que la cantidad de fallecimientos por IAS es un número significativo. Adicionalmente, las personas que no fallecen y logran recuperarse eh, tienen un sufrimiento importante, es decir, a nadie le gusta estar en un hospital y adicionalmente los costos relacionados. Esto es una lámina, no quiero quedarme mucho tiempo aquí, pero simplemente que ustedes pueden observar cuánto tiempo puede durar en el ambiente, sobre todo en superficies de alto contacto, algunos de los microorganismos de los que estamos expuestos día a día. Otra estadística interesante, y aquí ustedes ven el flujo de cómo se puede transmitir un microorganismo, un virus, una bacteria de personas a personas. Esto es el flujo de un hospital. Esto fue publicado en la revista británica BMC Infectious Diseases. Se estima que una riel de una cama hospitalaria llega a ser topada hasta 300 veces en un día por el paciente, por sus familiares, por el personal que hace la atención a la salud, personal de limpieza, los doctores. Entonces, esto es muy relevante inclusive el día de hoy. Justamente porque la medida más eficaz para prevenir infecciones en tiempos de SARS-CoV-2, que es el virus que genera el COVID-19, es el lavado de manos, justamente porque en lo que son superficies de alto contacto, podemos hablar de una riel de una cama, de un maniobro de una puerta, de un control remoto, de un botón de llamada, son tocadas muchísimas veces de un día y puede producirse contaminación cruzada porque se llevan esos microorganismos de un cuarto a otro o inclusive de una habitación hospitalaria a un área quirúrgico, un área de cuidados intensivos. Entonces, el lavado de manos es fundamental. Otra estadística, simplemente como referencia, se estima que para el año 2050 las infecciones sean la principal causa de muerte, sobrepasando casi con un 25% al cáncer. Y yo creo que estas estadísticas las sentimos ahora inclusive más cercanas con lo que estamos viviendo todos a nivel mundial con esta epidemia sanitaria del coronavirus. ¿Por qué la inteligencia robótica para mejorar la eficacia de la desinfección hospitalaria? Y cuando hablo de desinfección hospitalaria, es porque ha sido la aplicación principal y es donde mayor estudios y evidencia existen. Ustedes verán que prácticamente toda la presentación, todo lo que son estadísticas, tienen referencias y posteriormente vamos a hablar de la importancia de la validación científica. Entonces, hablando de un hospital, se estima que la limpieza y la desinfección manual llega a tener nada más que una eficacia o una efectividad del 29%. Y esto hay varias razones, pero acordémonos o tomemos en cuenta que la limpieza y desinfección manual efectivamente tiene dos etapas. Tiene la limpieza y después la desinfección con químicos que pueden ser químicos desinfectantes que pueden ser tóxicos o no tóxicos. Pero ¿por qué la efectividad tan baja de la limpieza y desinfección manual? Hay varias razones. Primero, el personal de limpieza suele tener mucha rotación, sea porque es personal propio de la institución o muchas veces se subcontrata los servicios de limpieza. Por otro lado, hacer un proceso manual no se respetan los protocolos en ciertas ocasiones se puede hacer un proceso de limpieza circular, en otro momento un proceso de limpieza vertical y no se sigue siempre porque estamos sujetos a la volatilidad humana. Adicionalmente, hay sitios donde no se llega simplemente para una persona que hace la limpieza, por más
buena intención que tenga, le es muy difícil llegar. Y finalmente, a pesar que los químicos desinfectantes son eficaces, pero son eficaces cuando se aplica y se sigue las instrucciones a detalle de lo que especifica el fabricante. Estos químicos son muy fuertes y lo que suele suceder es que se hacen diluciones que van más a la comodidad de la persona que hace la limpieza, es decir, se diluye el desinfectante una mayor cantidad de agua para que no sea tan fuerte para la persona que hace la desinfección. Entonces, en ese momento, evidentemente, la efectividad del químico se reduce drásticamente. Entonces, si hablamos y hacemos una analogía a la etapa que vivimos ya a nivel tecnológico de la tercera revolución industrial y ahora la cuarta revolución industrial, es decir, pasar de la automatización a la digitalización, si vemos el proceso de limpieza y desinfección manual, viene a estar recién en una segunda revolución. Es decir, lo que nosotros estamos ayudando a los hospitales, porque aquí los verdaderos héroes en todo este proceso de desinfección y en el proceso de protegernos son los hospitales y el personal médico. Lo que nosotros hemos ayudado es a automatizar y a complementar la desinfección. Es decir, nosotros no reemplazamos el trabajo manual. La limpieza manual es fundamental porque, como vamos a ver, con inteligencia robótica desinfectamos a través de luz. Y para que la luz sea efectiva, tiene que haber sido limpiado el ambiente, sobre todo las superficies de alto contacto. Quiere decir que si hay fluidos, sangre, líquidos, secreciones, o también capas de mugre, polvo, algo por el estilo, la luz va a ser menos efectiva. Entonces, el proceso de limpieza es fundamental y se lo complementa después ya con un proceso automático, un proceso de mayor efectividad del proceso tecnológico. Cuando se junta un buen proceso de limpieza manual con la inteligencia robótica, al que podemos subir la efectividad de un 29% a cerca del 98-99%. Entonces, una vez que hemos identificado cuál es el gran problema que vivimos todos, y ojo, este no es un problema solo del Ecuador o de Latinoamérica, es un problema mundial, sin embargo, obviamente en nuestros países es un problema de mayor gravedad. Quisiera compartir con ustedes un video de unos 45 segundos para que ustedes vean un resumen de cómo es la operación del robot y después entramos un poquito más a detalle de efectivamente cómo funciona y cómo se consiguen los resultados que se han logrado. Como ustedes pudieron observar en el video, eh, la desinfección se realiza a través de una luz. Y hablemos un poquito de la luz ultravioleta. Todos estamos expuestos a diarios a luz ultravioleta. La luz que recibimos del sol es luz ultravioleta. Que la luz ultravioleta es positiva, es decir, la necesitamos, por ejemplo, para activar la vitamina D, pero obviamente también es una luz de la cual tenemos que tener cuidado, porque la luz ultravioleta en exceso nos quema la piel y por otro lado puede también causarnos cáncer. Entonces, hay tres tipos de luces ultravioletas, el tipo A, el tipo B y el tipo C. El tipo A y el tipo B son luces ultravioletas que recibimos del sol a diario. Ambos rompen o penetran la capa de ozono y estamos expuestos. El tipo A es una luz de una longitud de onda mayor, quiere decir que llega con mayor intensidad y es la que nos va a quemar con mayor fuerza la piel y es el que va a poder causar cáncer o un daño mayor. El tipo B funciona de manera similar, rompe la capa de ozono,
Sin embargo, tiene menor intensidad, una longitud de onda menor, y eso hace que sea menos perjudicial para nosotros. Existe un tercer tipo de luz ultravioleta que es el que se denomina tipo C. Sin embargo, la luz ultravioleta tipo C, por sus características, sobre todo su longitud de onda, no entra a la Tierra, no rompe la capa de ozono. ¿Por qué es esto importante? Porque hablamos aquí que las infecciones son generadas por microorganismos, gérmenes en general, como bacterias, virus, hongos y esporas. Muchos de estos pueden llegar a ser lo que se llaman multiresistentes. ¿Qué es un microorganismo multiresistente? Es un organismo que ya ha desarrollado resistencia a los antibióticos, es decir, si uno agarra una infección con uno de estos microorganismos, combatir esa infección va a ser difícil. En el Ecuador se estima que tenemos alrededor de 22 familias de antibióticos, dentro de las cuales existen ya microorganismos que tienen resistencia a 19 de esas 22 familias. Entonces, ¿por qué es importante aquí la luz ultravioleta, sobre todo la tipo C? Porque estos microorganismos, lo que hemos hablado, virus, bacterias, hongos y esporas, no han estado expuestos a la luz ultravioleta tipo C. Por ende, cuando las exponemos, sobre todo, ya vamos a ver las características, a la luz de amplio espectro y de alta intensidad, eh, básicamente los microorganismos no tienen resistencia y son desactivados, son eliminados con altísima efectividad. Aquí tenemos una comparación de dos gases con los cuales generamos luz ultravioleta. Por un lado tenemos el mercurio, eh, con el cual se ha venido generando VC mucho tiempo. Ustedes habrán visto o pueden haber visto, son unas luces que se caracterizan por ser de color celeste. Por otro lado, existe el xenón. El xenón, a diferencia del mercurio, el mercurio es un gas contaminante, vamos a hablar un poco más de aquello. El xenón es un gas noble, un gas natural que existe en el medio ambiente y que es no contaminante. Entonces, fuera de que la luz de mercurio y todos sus derivados, como el vapor de mercurio, llegan a ser contaminantes y son tóxicos, la efectividad de la luz es significativamente mayor en el caso cuando es creada en base a xenón. Y como lo que se hace es al xenón se le expone o se le excita en alto voltaje, en alta corriente continua, y esto hace que se convierta en una luz pulsada, quiere decir que genera alrededor de 4025 pulsos por minuto. Entonces, si ustedes pueden ver en el gráfico, la luz de VC en base a xenón llega a ser hasta 4200 veces más intensa que el mercurio, y por otro lado, eh, ataca a los microorganismos desde lo que se llama un amplio espectro, quiere decir longitudes de ondas que van desde 200 hasta 315 nanómetros. En el caso del mercurio, el mercurio genera su luz UVC en un espectro específico, que es en 253.7 nanómetros. Perdón, adicionalmente algo importante, ustedes todos serán testigos que en los hospitales y en otras aplicaciones, pero ya que estamos sobre todo haciendo referencia a ambiente hospitalario, ya no se utilizan termómetros de mercurio, ya se utilizan siempre termómetros digitales. Esto es justamente por la toxicidad y la contaminación del mercurio. En el año 2013, el Ecuador fue o es suscriptor de lo que se conoce como el Acuerdo de Minamata. Hoy en día hay 140 países a nivel mundial que son suscriptores de este acuerdo. Y básicamente lo que dice el convenio de Minamata es que busca que se reduzca o que se elimine el uso de mercurio en varias aplicaciones, entre ellas todo lo que es atención de la salud. Entonces es fundamental que se pueda eliminar el uso de mercurio, sobre todo en lo que son hospitales y casas de salud. Esto es un poco técnico, pero sí quiero compartir con ustedes. Básicamente el mercurio actúa sobre los microorganismos
O sea, la luz UVC en base a mercurio tiene un solo mecanismo de actuación sobre los microorganismos que se llama la fotodimerización. La UVC generada en base a xenón pulsada, en cambio, utiliza o tiene la capacidad de actuar en base a 4 mecanismos, que son la fotodimerización, la misma que la UVC de mercurio, pero adicionalmente la fotodivisión, la fotohidratación y la fotoencruzamiento. Esto es un ejemplo de cómo se ven los microorganismos debajo de un microscopio. Vemos que si vamos totalmente a la derecha, vemos que con la luz pulsada de xenón, en nada más de 3 minutos, se logra destruir completamente al microorganismo. Vemos que la pared celular es destruida y también explota el ADN. Esto hace que sea eliminado o desactivado completamente sin capacidad de rebrote con un daño celular importante. Básicamente, la tecnología de luz UVC está demostrada para eliminar todos los microorganismos que ustedes ven en el lado derecho. Pero lo más relevante el día de hoy es lo que ustedes ven subrayado y es que la semana pasada, justo hace 8 días, el jueves de la semana pasada, en un laboratorio del más alto prestigio en los Estados Unidos, en el estado de Texas, se demostró con lo que se llaman 4 logaritmos que la efectividad de la luz pulsada de xenón, o sea, la luz UVC pulsada de xenón, para desactivar con una efectividad del 99.99% al SARS-CoV-2, que como mencionamos es el virus que provoca la enfermedad del COVID-19. ¿Dónde se puede aplicar esta tecnología? Básicamente en todos los ambientes que uno quiere desinfectar. Obviamente el mercado hospitalario ha sido la vertical de mayor tracción y donde mayormente se ha utilizado el robot. Sin embargo, hoy en día todo lo que es hotelería y hospitalidad eh, es un área de muchísimo interés. Farmacéuticas, en oficinas y en residencias, aplicaciones industriales y procesamiento de alimentos, todo lo que son instituciones educativas, colegios, guarderías, hemos hecho desinfecciones y se ha trabajado con una de las universidades más importantes del país y se ha hecho desinfecciones en su campus, gimnasios, medios de transporte, bodegas, en fin, cada uno de en cualquier sitio que ustedes crean o que se requiera una desinfección de alta efectividad. Algo importante, y seguramente me adelanto a una pregunta que vendrá en el camino, es si se puede aplicar la luz con personas presentes o inclusive el propio operador. Si bien la luz es no tóxica, no afecta a las personas, no afecta al mobiliario, inclusive no afecta a equipo electrónico. Cuando nosotros hacemos la desinfección, usualmente dejamos los teléfonos celulares para que se desinfecten. Es recomendado, el protocolo establece que no haya personas presentes por la intensidad de la luz. La luz puede generar irritación y molestia en los ojos. Entonces, eh, se opera con las habitaciones o los espacios vacíos sin gente. Y en caso de ambiente hospitalario, por ejemplo, hablemos de un área de recuperaciones, de un área de cuidados intensivos, hablemos de un cuarto con múltiples pacientes, lo que se hace es se coloca unos módulos que son una especie de biombos que permiten separar los ambientes y poder trabajar y desinfectar en ambientes ocupados. Entonces, por ejemplo, sale un paciente de cuidados intensivos, se va a hacer una radiografía y el momento que sale en su cubículo se coloca el robot y se cierra el robot con estos biombos, estos paneles. La luz no atraviesa vidrio, no atraviesa madera, no atraviesa cortinas, tela, plásticos. Simplemente lo que necesitamos tener es una barrera física entre la luz y las personas. Hablemos un poquito de la validación científica y la importancia de estar bien respaldados. Dentro del equipo nuestro lo lidera la Dirección de Ciencia, lidera un microbiólogo, y lo que él hace, él nos guía en el proceso de validación de la efectividad del robot. Entonces, ustedes ven en la esquina inferior derecha, vemos una habitación hospitalaria con una cama.
En ese momento se hacen las tomas de las muestras, normalmente hacemos entre 5 y 10 tomas en superficies de alto contacto. Habíamos hablado que superficies de alto contacto puede ser rieles de la cama, puede ser control remoto, un botón de llamada. En un quirófano es obviamente la mesa quirúrgica, la máquina de anestesiología, la lámpara cielítica, entonces las superficies de alto contacto. En la primera muestra se utilizan estos medios de cultivo que se llaman cajas Petris de P34. Lo que se hace primero es se deja que el equipo de limpieza y desinfección del hospital haga su trabajo normal y se toma una muestra. Posterior a eso se corre un ciclo con el robot y se toma una nueva muestra, que es lo que ustedes ven en esos dos platos. Esto se deja que se deja incubar, estos cultivos se dejan incubar por 24 y 48 horas y se hace medición de resultados. En el lado izquierdo, post limpieza manual, ustedes ven el crecimiento que hubo y después a la derecha vemos la caja después de aplicarse el robot, donde no hubo crecimiento. Ese es el tipo de efectividad que tiene el robot, pero voy a compartir con ustedes algunas estadísticas adicionales para que no se saque fuera de contexto y se piense que estas fotos son aleatorias. Justamente lo que les decía. Hemos trabajado con, me parece que son 12 o 14 hospitales y clínicas en el país, entre grandes y pequeñas, ustedes ven los nombres ahí, públicas y privadas. En las públicas son tanto del Ministerio de Salud Pública como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Obviamente por confidencialidad no se desglosa cuál de las instituciones es cada una que están numeradas, están con literales, con letras. Sin embargo, ustedes pueden ver que en solo 5 minutos, con un solo ciclo de 5 minutos, como les explicaba hace un rato, es decir, tomamos un cultivo después de la limpieza y desinfección manual, se hace un solo ciclo de 5 minutos y después se toma nuevamente un cultivo básicamente en el mismo sitio, vemos como la efectividad es de 91%, es decir, la carga microbiana se redujo en un promedio de 91%. También a mucha honra, el año pasado, en el 2019, la revista británica BMC Infectious Diseases publicó un estudio que se realizó aquí en el país. Ese estudio lo realizamos en el 2018 en el Hospital General Enrique Garcés del Ministerio de Salud Pública y el año pasado fue publicado. Esto es una revista de mucho prestigio y básicamente también hace referencia a la efectividad que tiene la luz ultravioleta de xenón pulsado para la desinfección de superficies de alto contacto en un hospital ecuatoriano. Este estudio es ahora uno de los 31 estudios que respaldan científicamente, técnicamente, la efectividad de la tecnología. Vale la pena comentar que todos estos estudios lo que se conocen como estudios revisados por pares, quiere decir que antes de ser publicados, personas del medio, especialistas, revisan, los critican y tienen que ser aprobados para que puedan ser publicados en revistas de este calibre. Eso es en términos generales la presentación y sobre todo contarles la experiencia y cómo la inteligencia robótica está ayudando a mejorar la efectividad de la desinfección en ambientes hospitalarios, pero también en otros ambientes. Hemos trabajado en universidades, em, en empresas que distribuyen alimentos, en industrias, y obviamente la efectividad se mantiene. Y quizás lo más importante que se ha logrado, y esto es público, por eso lo menciono, es la tranquilidad que hemos podido ayudar a extender dentro de los hospitales en el país, sobre todo en épocas del COVID-19. Tenemos en un hospital de la ciudad 3 robots que están operando y uno de ellos, que le llaman Panchito, básicamente es requerido para que pase para cualquiera de las dependencias del hospital antes de que lleguen los médicos. Es decir, los médicos, las enfermeras y el personal de salud no entran a un quirófano, no entran
un tomógrafo, una habitación, si no ha pasado antes Pachito por ahí. Y la tranquilidad que les da al personal de la salud, a estos héroes que hoy en día nos cuidan a todos, la tranquilidad que ellos tienen al saber que se está cuidando también a ellos y a sus familias con inteligencia robótica.